Frascati, Italia, 1912. En las afueras de Roma, el famoso vendedor de libros raros polaco-estadounidense Wilfrid Voynich entra a una universidad jesuita de siglos de antigüedad. Voynich dirige el que seguramente sea el mayor negocio de libros raros del mundo de la época. Tiene un increíble talento para hallar los manuscritos más valiosos y buscados del planeta. Su colección vale muchos millones. Voynich espera que su próximo gran hallazgo esté aquí. Los jesuitas necesitan fondos para mantener su universidad, así que lo que deciden hacer es vender algunos de sus textos antiguos, discretamente. Voynich negocia un trato ventajoso, como siempre, y agrega 30 libros más a su colección, los que intentará vender por una ganancia importante en su tienda de Londres. Un libro en particular resalta. Como en todas sus compras, Voynich busca encuadernaciones elaboradas, libros hermosos, muy ilustrados, manuscritos iluminados, impresiones antiguas, en realidad, objetos de lujo. Pero uno de ellos llamó su atención al que más tarde llamaría un patito feo. Este manuscrito en particular es pequeño. Solo mide unos 24 por 16 centímetros y está encuadernado en piel de cabra. Tiene unas 230 páginas, pero hay evidencia de que faltan algunas de ellas. También algunas páginas son hojas plegables de varios tamaños. Y este libro está repleto de líneas tras líneas de texto pulcramente escrito a mano y dibujados elaboradamente. Pero nada en él tiene sentido. Hay unos 200 dibujos detallados de especies de plantas, ninguna de las cuales puede ser identificada. Hay dibujos astrológicos de constelaciones que ni siquiera existen. Hay una sección donde mujeres embarazadas, desnudas, participan en baños y rituales con lo que parecen ser tubos interconectados. Y también hay extraños híbridos, plantas con órganos humanos. Y algunas de esas plantas incluso producen cabezas sin cuerpos. No hace falta decir que es salvaje, pero también es indescifrable. Y en cuanto a ese encantador texto manuscrito, todo está escrito en un lenguaje que nadie había visto antes. Hay palabras y letras muy claras y obvias, pero son totalmente irreconocibles. Así que Voynich asume que es algún tipo de código. Además de su experiencia con códigos, Voynich habla polaco, ruso e inglés con fluidez y posee un conocimiento operativo de otros 15 idiomas. Nació en una familia noble en el Imperio Ruso. Fue educado en 3 de las mejores universidades y luego básicamente se convirtió en un revolucionario antizarista. Fue arrestado y enviado a una prisión siberiana. Escapó de prisión y se dirigió a Londres, donde continuó sus actividades revolucionarias por un tiempo, y uno de sus amigos del Museo Británico le sugirió que entrara al comercio de libros raros. Voynich sabe todo lo que hay que saber sobre libros raros. Tiene conexiones con los principales académicos literarios. Domina varios idiomas. Sabe todo sobre códigos y cómo descifrarlos por sus años como revolucionario ruso. En conclusión, si alguien podría hallarle sentido a este manuscrito, sería Wilfrid Voynich. Voynich pasó años intentando descifrar el código, de hecho el resto de su vida, y solicitó la ayuda de los mejores decodificadores de la época, pero ninguno pudo descifrarlo. Continuó en su intento porque tenía la corazonada de que este podría ser el libro más valioso que hubiese encontrado, y si podía resolver esto, podría valer millones. Basándose en los materiales usados para crear el libro, el pergamino y el estilo de la tinta, Voynich cree que data del siglo XIII. Y aunque no puede descifrar las palabras, las imágenes de plantas y otros tipos de fenómenos naturales lo llevan a concluir que probablemente es algún tipo de guía para un campo que solía conocerse como filosofía natural. Antes de que existiesen los científicos modernos, así describía la gente el estudio de la naturaleza en el universo físico, desde Aristóteles hasta Isaac Newton. Todos esos primeros científicos, de hecho, eran filósofos naturales. Así que por causa de la fecha y el contenido del manuscrito, Voynich cree que es algún tipo de manual secreto para la práctica de la alquimia.
La alquimia es una práctica filosófica, parte ciencia y parte magia, que surgió en la Europa medieval en el siglo XII. Y sus practicantes intentaban purificar ciertos materiales, convertir el plomo en oro y curar enfermedades. Bien, nada de eso realmente funcionó, pero creían en ello firmemente y se escribió al respecto por siglos. El verdadero objetivo de los alquimistas era la perfección del alma, y lo hacían creando algo llamado Magnum Opus, o Gran Obra, que era la piedra filosofal, una sustancia mítica que se decía que podía conceder la inmortalidad, entre otras cosas. Según Voynich, solo había un antiguo alquimista lo bastante brillante para haber producido este libro. Casi nadie en Europa creaba libros de alquimia en esa época. Solo traducían obras más antiguas, así que Voynich creía que era Roger Bacon. Voynich creía que el libro estaba escrito en código porque quien lo hubiese escrito necesitaba mantener algo en secreto. Roger Bacon actualmente es increíblemente respetado. Es conocido como uno de los primeros pioneros del método científico. Fue la primera persona en Europa en registrar la fórmula de la pólvora. Pero este es el problema. También era un monje y miembro modesto del clero. Y a la iglesia no le agradaban mucho algunas de sus prácticas alquímicas. De hecho, algunos contemporáneos de Bacon lo acusan de ser un mago. Poseía una cabeza mecánica automatizada con mecanismo de relojería a la que le hablaba y consultaba. Y como todos los alquimistas, también estaba obsesionado con forjar la piedra filosofal y obtener la inmortalidad. Pero para la iglesia, solo Dios puede otorgar la vida eterna. Así que Bacon jugaba con algunas ideas heréticas muy peligrosas, justo bajo el ojo vigilante de sus superiores franciscanos. Pero Bacon no era un completo demente. Creía que había un modo en que la iglesia y la ciencia se unieran. No todos concordaban con él. Creía que estas ideas podían complementarse mutuamente, no tienen que ser antagónicas. Bacon tiene la gran suerte de contar con la protección de un benefactor de muy alto estatus y nivel intelectual, que por supuesto era el Papa Clemente IV. Cuando muere el Papa Clemente en 1268, la protección de Roger Bacon termina y una década después es arrestado. A Bacon le permiten regresar a sus estudios, pero nunca publica ninguno de los llamados textos heréticos. Se limita a la escritura teológica. A menos, claro, que continuase con su investigación alquímica en secreto y lo escribiese todo en un libro codificado. Así que si Voynich tiene razón y el manuscrito puede vincularse definitivamente con Roger Bacon, de pronto el propio manuscrito valdría una suma inimaginable de dinero. Primero, Voynich debe probar que Bacon realmente fue el autor del manuscrito. Aunque Voynich no puede descifrar el código, se encuentra una carta fechada en 1665 y escrita por un científico y doctor checo muy importante llamado Jan Marek Marci. Dice poseer un libro codificado que concuerda precisamente con esa descripción y que se lo dará a su amigo, el decodificador Athanasius Kircher. Marci también brinda una breve historia del libro. Dice que fue comprado por el emperador del Sacro Imperio Romano, Rodolfo II de Alemania, unos 100 años antes, a finales del siglo XVI, por una gran suma de oro. La carta menciona a Roger Bacon por su nombre como el posible autor a finales del siglo XIII. ¿Cómo pasó el libro de Bacon al emperador Rodolfo? Wilfrid Voynich creía que la conexión era el Dr. John Dee. El Dr. Dee nació en 1527, era miembro de la corte de la reina Isabel I y era un ávido astrólogo y científico ocultista que estudiaba códigos. Y desde temprana edad tuvo acceso a muchos de los manuscritos de Roger Bacon. Siendo un consumado criptógrafo también, Dee intenta descifrar el manuscrito, pero fracasa. Finalmente, John Dee lleva el manuscrito a Praga, donde el emperador Rodolfo se lo compraría por 600 ducados, o aproximadamente $100 actuales. Así que Voynich cree fervientemente que Roger Bacon escribió este libro, pero esa evidencia es ahora circunstancial. Si Voynich quiere que el mundo crea que es un original de Bacon y ganar una fortuna, debe descifrar esa cosa de una vez por todas.